Buenas tardes chicos y bienvenidos a la cuarta clase en simbología eléctrica. Nuestra segunda clase de simbología eléctrica, nuestra cuarta clase. Y bueno, vamos a empezar pues viendo un poquitito más simbología de mecanismos de los que solemos utilizar en las instalaciones. Si vemos el primero de arriba, lo voy a señalar con este bolígrafo. Aquí el primero, pulsador o Z, una Z de emergencia. Generalmente suelen ser pulsadores con una capacidad de aguante para soportar intensidades altas y que desconectan las instalaciones completas. Se colocan en cuadros eléctricos de obra, en cuadros que tengan una importancia vital y sea realmente tengan cierta robustez o cierto, por decirlo así, cierta carga. Estamos hablando de que, para que tengamos una pequeña idea, si 2 amperios matan a una persona, imaginemos a lo mejor que tengamos un cuadro cuya suma de los circuitos llegue a intensidades entre los 160, 250 amperios, 400 amperios. Todas estas instalaciones deben estar controladas por un pulsador exterior. ¿Por qué? Porque estas instalaciones tienen que estar primero que nada cerradas bajo llave. Y si en un momento determinado necesitamos desconectar y no tenemos la llave, tienen que tener una Z por encima visible, es de un color rojo, amarillo, también, o sea que llame la atención y simplemente nos basta con pulsarla para desconectar toda la instalación. O sea, el corte es omnipolar. Omnipolar quiere decir que corta todos los conductores a la vez y es prácticamente sobre la marcha. Se suele conectar a las bobinas de contactores principales que controlen todas las instalaciones, contactores robustos que ahora no los vamos a explicar, pero bueno, yo les voy soltando todas estas cosillas para que vayan buscando y vayan teniendo también curiosidad. El segundo es un pulsador, o sea, pulsamos y vuelve a su posición normal. Tiene un resorte en medio para que una vez que dejemos de apretarlo recupere su posición normal. Esto suelen aguantar unos 10 amperios aproximadamente. Casi todos los circuitos, lo que está destinado a circuitos de alumbrado, suele aguantar unos 10 amperios. Sobre todo, ¿qué se busca con esto? Aunque nunca van a llegar a ese consumo, que tengan una robustez y una durabilidad en el tiempo. El tercero es como lo represento yo, una caja de registro. ¿Por qué? Porque hay símbolos que están homologados y que están registrados y hay símbolos que también podemos aplicar nosotros cuando hacemos un proyecto. Pero ¿qué es lo importante? Esto que tenemos dibujado aquí, la leyenda, porque la leyenda nos va a decir qué es cada símbolo. Como ven, ¿de qué consta una leyenda? De una parte de arriba en el que ponga leyenda y abajo una cuadrícula en donde se pongan los elementos, el símbolo y a continuación qué es lo que significa este símbolo. Después abajo tenemos uno un poco peculiar. Se parece a la Z de arriba, pero vemos que emite una onda. Esa onda hace alusión al sonido. Ya sabemos que aquí realmente, y tenemos puesto al lado que es un interruptor. ¿Por qué es un interruptor? ¿Y por qué tiene esa onda? Porque es un detector de movimiento. Acuérdense que en la electricidad todos son interruptores. Puertas que se abren, puertas que se cierran, conmutadores, interruptores, conmutadores. Hacemos llegar el fluido eléctrico o lo orientamos por donde queramos a través de elementos pasivos, que en este caso son los cables, y después pues habrán ciertos comportamientos en estos elementos y sobre todo en el cableado, que ahí pues haremos alusión a lo que es la ley de Kirchhoff. Kirchhoff, Maxwell, veremos muchas cosas, pero como digo, paso a paso. Primero, simbología. Tenemos que tener claro la simbología. El tercero debajo es un fusible. El fusible es interesante porque es el método de seguridad más perfecto que existe. Consta simplemente de una estructura exterior que nos permite manipularlo y mantenernos aislados del fluido eléctrico y una línea muy fina, una pequeña hebra de un material conductor y que tenga un punto de fusión muy bajo, calculado además para una intensidad determinada. Cuando llega a esa intensidad, rompe y abre el circuito. Puede ser como un cabello,
un hilo de cobre mismo, y a lo mejor que aguante 10 amperios, 4 amperios, 3 amperios, lo que necesitemos, medio amperio. Cuando llega a esa temperatura, a esa intensidad, mejor dicho, bueno, el fenómeno de intensidad y temperatura va juntos, pero lo veremos más adelante. Pero cuando vamos a hablar ahora de intensidad, cuando llega a esa intensidad, rompe y abre el circuito, porque también lleva a un punto de fusión, a un punto de temperatura determinado que hace que se rompa, que se funda. Entonces el fusible es el elemento de seguridad más perfecto que existe, pero es cierto que no vale para todas las instalaciones. ¿Por qué? Porque hay variaciones de intensidad y hay variaciones de temperatura y hay cuadros, hay instalaciones eléctricas que tienen que estar muy bien reguladas y muy bien diseñadas, en las cuales una ruptura nos puede producir un prejuicio, pero también nos puede producir salvar una instalación. Entonces, hay otros elementos de seguridad, elementos de mando, que son mucho más precisos en este caso y más importantes. Esto no quiere decir que no hagamos una combinación de los dos en casos determinados, porque es necesario según el tipo de receptor que tengamos si queremos sobreproteger nuestras instalaciones. Después debajo vemos este de aquí, símbolo de tierra. Símbolo de tierra. Esto quiere decir que nuestra instalación está aterrada. Se representa por el conductor de color verde amarillo y va conectado al suelo a través de una pica, una caja desconectadora para hacer nuestras medidas. Como digo, ahora estamos explicando la simbología y un poquitito por encima qué hace cada cosa, pero después vamos a empezar a dibujarlo, vamos a empezar a dibujar las instalaciones y vamos a explicar muchísimo más de cada cosa. Primero, conocer la simbología. Segundo, conocer la conexión. Tercero, conocer el comportamiento. O al revés, también podemos invertirlo un poco, e inclusive mezclar las dos cosas. El cuarto es un pulsador también, pero fíjense, viene siendo como la Z, pero lo he representado de otra forma. ¿Por qué? Tiene dos puntitos que se ven aquí. Pulsamos y vuelve a su posición normal. Otra vez, en los automatismos, a través de lo que son motores, se representa de otra forma. Esto es un pulsador simple, nada más, un timbre, por ejemplo. Nos vale. Aquí nos quiere decir que por un lado le llega el conductor activo, la fase, y por el otro lado sale el que va a alimentar al timbre, al receptor. Dindón, una bobina, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo, ¿qué pasa con esto? Que en la electricidad hay varios esquemas. Hay un sistema unifilar, un sistema multifilar y después hay una mezcla de los dos. Hay esquemas de mando, hay esquemas de fuerza, hay muchísimos tipos de esquemas, porque no es solo la simbología, es cómo se conecta también o cómo se representa. Va llegando en un momento en el que podremos leerlo todo de un solo color y entender exactamente todo. Sabremos un montón de líneas y un montón de puntos y entenderemos, seremos capaces de leerlos porque, como digo, es un lenguaje universal. Y ahora sí me voy a cambiar de lado porque la otra vez se acuerdan que les dije que les iba a nombrar algunas cositas que nos quedaron atrás. Pues bueno, se las voy a nombrar, sobre todo con las normativas, los que hablamos. Esta de aquí es un reóstato, una resistencia variable. Todos conocemos el caso de las antiguas lámparas incandescentes que se prohibieron allá por el 2017, 2019, no, 2009. 2009 creo que fue a través de un consenso de la Unión Europea junto con las lámparas halógenas, lámparas que tenían que tener también un gas noble dentro, las lámparas incandescentes no, y además no se podían tocar con los dedos. ¿Por qué? Porque el vitrificado y el diseño por fuera tiene que ayudar a que disipe, uno, el calor y dos, aguante la temperatura, porque se alcanzan temperaturas muy elevadas con este tipo de lámparas. Entonces, pues, la primera tiene que evacuar la temperatura de forma segura y el segundo punto tiene que darnos una buena luminosidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo tocamos con los dedos,
realmente directamente dañamos esas lámparas. Es algo que no se debe hacer, y ahí son lámparas con las que había que tener muchísimo cuidado. Están prohibidas a día de hoy también, sobre todo porque salían caras y la vida útil de estas lámparas era muy corta. Este que se ve aquí, no sé si se ve muy bien, es un batímetro para medir potencia, es un medidor. En la electricidad hay muchísimos tipos de medidores. Podemos medir frecuencia, podemos medir intensidad, podemos medir voltaje, podemos medir resistencia, podemos medir impedancia, podemos acceder a medidas indirectas a través de fórmulas, podemos hacer muchos tipos de medidas. Pero es importante que, bueno, que vayamos conociendo, como digo, la simbología. Aquí arriba tenemos voltímetro, voltaje. Aquí debajo otro círculo con la amperímetro. Un amperímetro. O sea, las tres magnitudes importantes en la electricidad son la intensidad, el voltaje y la resistencia. Hablaremos de ellas, pero ahora no. Ahora estamos con la simbología. Y aquí vamos a nombrar las normas, las que se utilizan en Senegal para el tema de las instalaciones eléctricas, la misma que se utiliza en Francia, la cual no estoy de acuerdo del todo. ¿Por qué? Porque la temperatura que hace en Senegal no es la misma que hace en Francia. Entonces, los cables, los conductores se comportan de forma diferente según la carga que lleven, la potencia que lleven, la intensidad que esté circulando por ellos y a la temperatura a la que estén sometidos. Acuérdense el otro día que hablamos de la temperatura, el de fusión que tiene un conductor de cable, que creo que era 2460 grados, 2400 y pico aproximadamente. Entonces son temperaturas muy elevadas, pero el problema está en la resistencia, porque ahí lo que tenemos que hacer es bajar la resistencia todo lo que podamos para que el paso del fluido eléctrico encuentre menos oposición, y aparte con esto conseguimos que la factura nos salga mucho más barata. Lo veremos con detenimiento también, no lo vamos a ver hoy, pero les voy comentando, como digo, todo esto para que lo vayan teniendo en cuenta. No es lo mismo circular también por una vía de 4 carriles que por una vía de 2 carriles y esté toda llena de coches. La resistencia eléctrica, el espacio que dejamos para que los electrones se muevan con mayor fluidez. ¿Esto qué nos hace? Que la resistencia sea menor y después el consumo, pues evidentemente, se disipe. Por decirlo, se abarate también. Esto no parece una tontería, pero invertir en las instalaciones en cables de mayor sección, todo depende también de un estudio, porque hay que hacer estudios para todo y ver si es viable o no es viable. Habrá instalaciones en las que podamos y habrá instalaciones en las que no. También hablaremos de los aislantes, los tipos de aislantes, qué tipos de cables, porque hay cables absolutamente para todo, para cualquier cosa que queramos hacer. Y aquí está la norma, la NF C15-100, es la normativa francesa que regula las instalaciones eléctricas. La nuestra es el Real Decreto 842/2002 y está dividido en varias ITC, Instrucción Técnica Complementaria, y cada una de estas ITC pues nos habla de ciertas cosas. Una nos habla de las puestas a tierra, otra nos habla de las instalaciones eléctricas, apoyos o suspendidas al aire, otra de las instalaciones eléctricas subterráneas, las medidas que hay que mantener con referencia a muchísimas cosas. La carga de los vehículos eléctricos que entra este año en vigor, entra el reglamento se reforma y entra en esta normativa, y nace decirles que es el reglamento que realmente más cambios va teniendo, y esto nos habla de la evolución de la electricidad. O sea, cada vez vamos evolucionando y vamos descubriendo muchas más cosas, y hay que actuar con más seguridad, porque ya la electricidad, las telecomunicaciones y los automatismos, la domótica, entre ellos también, la domótica no deja de ser un automatismo electrónico, pero cierto es que todas estas cosas empiezan ya a interactuar juntas, y
realmente hay que ir revisando las normas cada X tiempo. Vemos también el símbolo de tierra aquí, a verlo, ahí sí, y lo vemos en un circulito. ¿Qué quiere decir? Que eso representa a las tierras de lo que llamamos tomas equipotenciales. Las tomas equipotenciales son cables de tierra que van conectados a las llaves de agua. ¿Por qué? Si hay una derivación, tocamos un aparato o algún elemento, un cable, podemos sin querer, que esté en carga y tengamos lo que es un contacto directo con ese conductor y nos agarramos a una llave, ya cerramos el circuito y evidentemente pues sufriremos un accidente. ¿Qué pasa si lo tenemos conectado a tierra? Las protecciones, lo que hablamos de antes, los elementos de mando, saltarán. El diferencial es un elemento de mando, que lo vamos a ver también, como digo, pero que no es el momento porque no estamos nombrando los elementos de mando y protección. Estamos nombrando los elementos con los cuales se realizan las instalaciones eléctricas. Los elementos son elementos de mando también, pero es otro tipo de mando. Es un mando voluntario. Los otros, los de protección, son mandos involuntarios. ¿Por qué? Porque actúan cuando se produce una anomalía en la instalación. Entonces tenemos los mandos voluntarios, podemos llamarlos así. El fusible en este caso sería un mando involuntario, el mismo se autogobierna. Y todo lo demás, pues como vemos, son mandos en los que nosotros podemos actuar con mutadores, interruptores, tomas de conexión, etcétera, cuando lo creamos necesario. Pero las protecciones actúan cuando se producen en ellas una variación del comportamiento y de la temperatura, el campo magnético, la intensidad y el voltaje que recorren estas. Abriremos uno por dentro para que veamos y veremos todas las piezas que tiene, tanto el martillo, la bobina amperimétrica, vamos a verlos todos y vamos a explicar qué es cada pieza. Y aquí volviendo otra vez a las normas, antes de que me olvide, porque el otro día les dije también, bueno, que la norma ya me acordé, se la dije, la NFC 15100, la nuestra es la 842/2002, y también está las normas UNE y el código técnico de la edificación. ¿Qué se pretende con esto aquí? Que realmente cuando hay una carencia o hay algo que se desconozca, siempre va a haber una normativa que va a cubrir esa carencia. Pasa en el reglamento de baja tensión 842/2002, cuando tenemos una carencia, por ejemplo, en la ITC, que nos nombra el alumbrado, o sea, que no hace alusión al alumbrado eléctrico, al alumbrado, por decirlo así, en una forma muy resumida, muy por encima, no entra al 100% en el alumbrado. Nos da una serie de consejos muy normales, muy específicos, tipos de alumbrado, cuántos tenemos que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una norma que sí nos habla y profundiza, es complementaria de la otra, junto con el reglamento. Yo me llevo mucho por ella porque es una norma que me gusta. Y es esta, que la pone aquí. La norma UNE 12.464/1. Hay más. Pero la 12.464 nos habla específicamente de qué tipo de locales, qué actividad van a realizar y cuánto es el flujo que tiene que tener, cuántos lúmenes tienen que tener por metro cuadrado. Entonces, es una norma que complementaria del reglamento de baja tensión. Tengamos en cuenta que al desaparecer la lámpara incandescente, la lámpara halógena y otros tipos de lámparas también, bien porque tuviesen mercurio, algunas lámparas de descarga como hablamos, los tubos fluorescentes, o porque tuviesen plomo u otros elementos que fuesen perjudiciales y son perjudiciales y venenosos, pues evidentemente obliga a buscar otro elemento de alumbrado que sea más eficiente y que tenga muchísimo menos consumo. Vamos, que el rendimiento sea mayor que el consumo. Y hay una fórmula para, bueno, no es el momento, pero se las voy a dibujar aquí, también cuando les nombre el Real Decreto 642/2001 del 8 de junio. Lo vamos a poner bien. O sea, vamos a borrar un poquitito, esto ya lo tenemos aquí,
tenemos el batímetro, voltímetro, amperímetro, ¿vale? Y vamos a borrar esto, aquí vamos a quitar el reactor y la norma UNE. Vale. Y vamos a dibujar lo que les quería dibujar. Teníamos lo que era el... no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Me acordaré a lo largo de lo que voy a explicar. Y si no me acuerdo no pasa nada, lo dejamos para la próxima clase. Tenemos... ah, vale, sí. Iba a poner una fórmula. El rendimiento eléctrico. El rendimiento de una lámpara es igual a los lúmenes de esta partidos por los vatios. Y nos va a dar un resultado. Lo voy a poner aquí para que se vea bien. Bueno, lo voy a dibujar mejor en este lado. Ahora sí, el rendimiento es la letra griega esta, es igual a los lúmenes partido por los vatios. Ahí podemos saber el rendimiento eléctrico, la conversión de una a otra y la efectividad de esa lámpara. Me pongo por aquí para que la vean y se pueda ver después de una forma mucho más clara. Entonces, acuérdense, el lumen es la unidad principal en el alumbrado, pero hay muchísimas más. Está la candela, que hace referencia a la intensidad en línea recta. Está el flujo luminoso, que hace referencia a una cantidad en ciertos aspectos determinados. O sea, la electricidad es un mundo apasionante y un mundo tan lleno de contrastes y con tantas variantes que lo que vayamos a aprender, les digo, es importantísimo, y que lo que seamos capaces de sacar de todo esto, llevarlo a cabo el día de mañana con toda la seguridad. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendamos y todo lo que sepamos, la electricidad en verdad son matemáticas y física. Matemáticas y física llevadas a un control, por decirlo así, del fluido eléctrico a través de elementos pasivos, como dijimos, y a través de este fluido orientado por conductores que van guiando el camino, que ahí es donde entra Kirchhoff, donde entra la ley de nudos y mallas. Eso lo veremos mucho más adelante. Pero vamos a seguir, como les digo, primero poco a poco con todo esto. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir viendo y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, yo tengo una lámpara, voy a leer el Merlin y compro una lámpara que me consume 1200 lúmenes, que me da 1200 lúmenes y a lo mejor me da 65 vatios. Vale, pues vamos a medir y vamos a ver cuánto nos daría eso. Vamos a ver el rendimiento que tiene. A veces cuando pongo esto me sale enseguida el tema de la inteligencia artificial y yo no quiero saber nada de la inteligencia artificial. La inteligencia que me interesa a mí personalmente es la inteligencia del ser humano y la curiosidad por las cosas. La inteligencia artificial es para la gente que tiene poca inteligencia, y perdón por las palabras si alguien se siente ofendido, pero así lo veo yo. Dijimos que eran, ¿cuántos lúmenes? 1200 lúmenes. Sí, 1200 lúmenes dividido entre 65 vatios. Vale, pues nos da 18,46. Vamos a ver, 46, vale, nos da el decimal, vale, lo podemos dejar así, 18,46. 18,46. Este es el rendimiento de esa lámpara. O sea, realmente tiene un rendimiento muy bajo, porque las lámparas tienen un rendimiento de 60 a 100
Hay 30, 60, 90, 100. 30 se considera bajo. Imagínense si nos da 18, 18, vamos a ponerle 19 para redondear, no llega ni a 30. Entonces es una lámpara que nos está dando un rendimiento muy bajo en base a lo que... Esto es muy importante saberlo, porque con esta fórmula, cuando vayamos a comprar una lámpara, la caja nos va a decir qué potencia tiene en vatios, cuál es la energía que necesita para convertir la radiación en espectro visible a los humanos. Vamos a ir hablando las cosas por su nombre, porque recuerden que la luz es una radiación, es una onda, no es una potencia. La potencia es lo que absorbe el elemento, el receptor, la lámpara, para convertirlo en una energía radiante que podamos ver. Entonces ahí tenemos que nos dice que tiene unos lúmenes determinados. Ya en la norma UNE en la que apuntamos podemos buscar cuántas lámparas a lo mejor, porque todo viene por metro cuadrado, necesitamos en un local determinado y nos va a decir X lúmenes por metro cuadrado. ¿Vale? Yo puedo comprar tantas lámparas, pero resulta que la potencia que necesita absorber de la red para darme un flujo determinado y decente, que tiene, como les digo, tiene que estar el 30, es una referencia, la vamos a poner también, que se considera muy baja, y el 100 ya estamos hablando de algo mucho más decente, pero vamos a poner también que, bueno, el símbolo de flujo eléctrico, flujo luminoso, perdón, que simplemente es la letra griega Phi. Esa no sé si se ve, sí, esta de aquí. Vamos a ver, la señalo por aquí, a ver si se ve bien. Sí, a ver, perdón. Aquí le tenemos el circulito este con la I, aquí al lado. Esta de aquí, esta es la letra griega Phi, esta de aquí, esta. Y nos hace alusión al flujo luminoso. Entonces, pues, hay, como les digo, hay muchísimas medidas dentro de lo que es el ámbito de la luz. La luz es todo un mundo. La radiación luminosa llevaría años de estudio, años de estudio. Estamos hablando de una disciplina y una especialidad específica, en la cual entran tantas variantes que es un mundo, bueno, apasionante. Pero lo iremos viendo poco a poco. Como les digo, hoy ya hemos terminado. Muchísimas gracias por el tiempo. Recuerden, importante, tener en cuenta los reglamentos, tener en cuenta la simbología y tener en cuenta las normativas. En base a estas cosillas vamos a seguir viendo la próxima clase. Vamos a ir dibujando, porque esto lo tenemos en unifilar. Y explicaremos qué es unifilar, qué es multifilar o bifilar y qué otros esquemas hay en la electricidad y para qué sirve cada uno. En base a eso ya iremos aprendiendo muchísimas más cosas. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima clase.